En temas internacionales, el pasado fin de semana se celebraron elecciones municipales en Turquía, en lo que muchos habían definido como una votación en torno a la figura del presidente Tayyip Erdogan. Los resultados confirmaron la derrota del líder político en las principales ciudades turcas, aunque mantiene la mayoría de respaldo en el país. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? ¿Está amenazado el poder de Erdogan en Turquía? De ello hablamos con el profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón, José Gabriel Martínez Borrás. Buen día, profesor, y bienvenido nuevamente aquí a Noti6 360. Buenos días. ¿Estará ya el fin del erdoganismo, ya que perdieron las principales capitales como Ankara, Adana, Esmirna, Mersin, Antalya y posiblemente, ¿verdad?, aunque esté en una disputa, la principal capital, Estambul? Yo creo que el caso de Erdogan, ¿verdad?, es un fenómeno político que lleva ya muchos años. Y yo creo que hay que poner en contexto también un poquito lo que significa el caso de Erdogan para Turquía. Básicamente Erdogan es una figura que se convierte en el alcalde de Estambul en el 1994 y desde esa época es básicamente su gente, su partido, ha estado en el poder. Y funda el Partido de la Justicia y el Desarrollo. Claro, exacto, él es alcalde en el 94, entonces él funda el Partido de la Justicia y el Desarrollo, y entonces de ahí en adelante, del 2002 en adelante, básicamente ha sido el partido dominante, ha ganado todas las elecciones nacionales. Y ha llevado unas reformas políticas importantes en el país y económicas. Entonces hay que poner en ese sentido un poquito el contexto de lo que es Turquía para Oriente Medio y para Occidente, para Europa, etcétera, ¿no? Turquía históricamente era parte del Imperio Otomano. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Turquía se convierte en un bastión de secularismo en Oriente Medio. En otras palabras, intentó, ¿verdad?, modernizar el país, entrar en un proyecto importante de secularización y minimizar y separar. Cierto modo. Sí, o sea, fue básicamente el padre de Turquía, ¿verdad?, Atatürk, que es como le dicen. Era del ejército, entonces hizo unas reformas importantes y eso distinguió entonces a la Turquía del siglo XX. Y entonces entra en una alianza importante después de la Guerra Fría, obviamente con los Estados Unidos, y se hace un miembro importante de la OTAN. La diferencia viene entonces con Erdogan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo, porque es un partido entonces islamista, digamos un partido islamista moderado, pero que representa, yo creo, también cómo entonces ya durante los años, principios del siglo XXI, se va reorganizando un poco el islamismo político para ser más moderado. Antes de eso la visión era más el ejemplo de la República Islámica de Irán, pero entonces del 2000 en adelante Erdogan se convierte, digamos, en la figura del islamismo político moderado, por decirlo así. Y en ese sentido, pues, ha tenido un éxito muy grande en ser el presidente, digamos, de Turquía, y tiene un apoyo muy grande. ¿Qué pasa? Que ahora, por primera vez en muchos años, el partido pierde control aparentemente de las ciudades más importantes. Una es la capital política, ¿verdad?, Ankara, entre todas las ciudades que mencionas, y entonces hay un debate muy intenso sobre los resultados en Estambul, ¿verdad? Y Estambul es una ciudad sumamente importante. Están pidiendo un recuento ahora mismo. Exacto, el partido de él está pidiendo un recuento. O sea, se entiende, ¿verdad? Esto es la cosa, la oposición política siempre ha cuestionado el poder de Erdogan, particularmente después de un referendo que hubo hace 2 años, ¿no? En el 2017. En 2017 hubo un referendo importante que entonces cambió el espectro político, porque entonces cambió un sistema parlamentario a un sistema presidencial. Sí, porque él quería eliminar el cargo, y lo eliminó, del primer ministro, y asume el control total, que eso es lo que ha habido como un resentimiento después del 2016, cuando hubo el golpe de Estado. Exacto. Que después, luego de 3 días, volvió a retomar el control sorpresivamente. Sí, ahí volvemos. La idea del ejército turco tenía esta tradición de ser, digamos, los guardianes del secularismo en el país, y hay toda una historia de golpes de Estado del ejército. Y es similar a muchos otros países en Oriente Medio y, digamos, en el mundo, donde el ejército se ve, digamos, como defensor de la modernización y el secularismo. ¿Qué podría pasar ahora?
Aunque sí. Erdogan mantiene el 51.6% a nivel de Turquía en general. Claro, yo creo que no se puede subestimar que Erdogan sigue siendo sumamente popular. Porque ellos ganaron la mayoría de la población voto a nivel nacional. Lo que sí es que ya esto, al perder estas ciudades, es la primera vez que pasa y puede representar el principio de un cambio. Ahora, no va a haber elecciones de aquí hasta 4 años, que son las próximas elecciones hasta el nacionales. 2023. Claro, porque estas fueron elecciones municipales, ¿no? Y yo creo que varias cosas, ¿no? Yo creo que el primer problema que tiene Erdogan es el problema económico. Así mismo es. Turquía, él representó por un lado unas reformas, digamos, liberales o neoliberales, ¿verdad? De mercado, etcétera, que por mucho tiempo le trajeron a Turquía entonces récords en términos de la inversión extranjera directa. Lo que pasa es que la economía entonces ha entrado en unos problemas de inflación. La lira turca se ha devaluado muchísimo en los pasados años y entonces también tienes un porcentaje de desempleo, ¿verdad?, que se empieza a sentir, y ahí es donde se podría explicar un poco los resultados, ¿verdad? Estados Unidos y la OTAN, según las últimas informaciones, parece que se están alineando con el partido opositor republicano que está ganando todas estas capitales. La relación con Estados Unidos, con Trump, ¿verdad?, digamos, ha sido tensa. Hay un problema en términos de la confianza, porque Erdogan dice que Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado. Eso obviamente se puede debatir muchísimo, y entonces ha habido una serie de actos sucesivos en donde Estados Unidos pues le quita un diplomático, entonces Ankara reacciona, etcétera. Y lo otro es que Estados Unidos, Trump le impuso también como parte de este vaivén, ¿verdad?, unas sanciones, y le subió los aranceles entonces al acero, entre otras cosas. Así que va a ver cómo eso impacta las relaciones con Estados Unidos, ya que es un miembro de la OTAN, y si con el tiempo también tiene unas relaciones más fuertes con Rusia. Yo diría que seguirá siendo parte de la OTAN, pero esa relación con Estados Unidos es muy importante por el impacto que tiene en la región. Y vamos a ver lo que surge en estos días, ¿verdad?, con ese recuento que todavía está. Habrá que ver qué pasa en Estambul. Pues como no, gracias profesor por estar con nosotros con estos temas internacionales. Pausamos y retornamos después con Noti6 360.